Buenas noches. Bienvenidos a otra trasnoche de Woman Paranormal. ¿Quién no ha oído mitos urbanos, historias reales de fantasmas, cuentos de espanto o anécdotas de terror en las ciudades? Siempre hay algún amigo o conocido que cuenta en algún edificio abandonado. Aparece a la medianoche el fantasma de un niño, que en plena autopista sale a cierta hora una mujer llorando, o que en un bosque la gente que entra nunca vuelve a salir. Sin embargo, si hay alguien que de verdad ha estado ahí en la calle para ver los espantos y conocer estos relatos de primera mano, son los taxistas. Ahora, ¿qué pasa cuando un taxista está seguro de haber recogido una pareja? La ve por el retrovisor, pero a la hora de que le indican haber llegado al destino, ya no están. ¿Se lo imaginó o estamos hablando de una historia moderna de terror? ¿Qué será lo que pasa cuando vemos lo que no está? Disfruten estas historias de taxis. Un taxista recogió a una pareja de mujeres en el centro de la ciudad. Era medianoche. Durante el recorrido, el taxista le pareció extraño que las mujeres nunca hablaran entre sí. Pensó quizás que estaban molestas. Cuando llegaron a su destino, la mayor bajó del auto. El taxista, viendo que la mujer más joven ya no se encontraba con ellos, le preguntó que dónde y cómo se había bajado. ¿Cuál muchacha? Él le explicó que había recogido 2 personas, ella y otra mujer, pero la señora seguía negando estar con alguien. De repente, una duda surgió en ella y le pidió al taxista que la describiera. El taxista lo describió a detalle y la mujer comenzó a llorar. Resulta que era la hija, la cual había muerto meses antes. La protagonista de esta historia ya falleció. Sin embargo, varios de sus descendientes dieron fe de esta historia. Al parecer, no había sido la primera vez que le pasaba. La última fue la vez letal, la mortal. Una mujer muere sobre la tumba de su madre y en las primeras horas de la mañana fue encontrado su cuerpo en el cementerio de Chacarita. El hallazgo lo realizó Rodolfo Kuhn, quien dijo estar caminando hacia el sepulcro de su hijo, cuando divisó a una mujer acostada sobre una de las tumbas. Kuhn supuso que estaba dormida e intentó hacerla reaccionar, pero ante la falta de respuesta, decidió dar aviso a los cuidadores. Después, personal médico anunció la condición sin vida de la víctima, la cual fue identificada como Ana María de Vícolo, de 39 años, soltera, con 2 hijos. La tumba sobre la que reposaba su cuerpo era la de su mamá, Ana María Julia de Vícolo. Los médicos dijeron que al momento de ser encontrada, llevaba varias horas muerta. Quizás haya estado así, sin vida, toda la noche, comentaron. Murió por un paro cardiorrespiratorio. El estado emocional que acompaña a las depresiones profundas, sobre todo en la pérdida de seres queridos, causa esta clase de ataques fulminantes. Esto salió publicado en mayo de 1978 por todos los periódicos. Era la época del Mundial, por lo que el tema quedó tapado, mientras los hijos de Ana María fueron testigos de otra historia. No era la primera vez que Ana María iba al cementerio. Se había obsesionado con la muerte de su madre. Se había vuelto un ritual
Así lo contaron sus hijos, que aún viven y relatan en primera persona esta historia. Mamá estaba devastada completamente con la muerte de la abuela. Se le había hecho un ritual. Todos los días ir al cementerio de Chacarita. Todos los días. El día anterior, al que la encontraron muerta, nos contó un suceso paranormal que nos marcó para siempre. Sobre todo, cuando la tuvimos que ir a reconocer a la morgue. Le vimos la cara. Mamá nos habló y nos había avisado y no le hicimos caso. No le hicimos caso. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó con Ana María? ¿Cómo vivió aquellos últimos instantes de su vida hablándole a su madre muerta, llorando hasta que su corazón se detuvo? Según lo que cuentan sus hijos, se pudo reconstruir entonces lo que pudo haber pasado con Ana. Aquella tarde, Ana ingresó en el cementerio de Chacarita para visitar la tumba de su mamá. En cuanto llegó a la lápida, apoyó la palma de la mano en la placa con el nombre de la muerta y la saludó. Cambió el agua de las flores, puso flores nuevas. Después le habló a su madre aproximadamente 1 hora, hasta que se empezó a hacer de noche. Entonces pasó nuevamente la mano sobre el nombre de la difunta, se despidió y comenzó a caminar entre otras madres que no eran las de ella, entre otros padres y abuelos, nietos y tíos, entre hijos y primos, todos muertos. Cuando Ana María salió del cementerio, no se sentía con ganas de caminar las 4 cuadras que la separaban del colectivo. Lo mejor era tomarse un taxi directo a casa. Levantó la vista y distinguió uno que avanzaba lentamente por la Croce. Estaba libre. El taxi ya se había desviado en su dirección cuando ella levantó la mano. La mujer se subió y le indicó al chofer el destino. En otras circunstancias, Ana hubiera percibido la palidez del conductor, así como también la silenciosa respuesta. Solamente cabeció y no le habló. En aquel momento la mujer solo se permitió sumergirse en recuerdos en los cuales su madre aún estaba viva. Y así viajó, mirando sin mirar, hasta que algo la sacó de su ensoñación, algo que arrastró su conciencia al taxi, donde se hallaba sentada. Ana María sintió frío, mucho frío. Eso la hizo dejar de pensar en su mamá. Un frío increíble que le recorría todo el cuerpo. Instintivamente quiso cerrar la ventanilla. La manija giraba en falso, pero el vidrio estaba subido. Miró la ventanilla del chofer. También estaba subido el vidrio. Entonces, ¿de dónde venía ese frío insoportable? Estuvo a punto de hablarle al taxista, pero se quedó muda cuando vio aquellas manos sobre el volante. Las manos del chofer eran extremadamente flacas, como si llevara la piel pegada a los huesos. Además, estaban muy pálidas, casi blancas. Quiso descubrir el rostro del hombre en el pequeño espejo delantero, pero estaba inclinado en un ángulo. Tal vez solo se reflejaba parte del asiento, y Ana sentía el cuerpo cada vez más frío. «Perdón», se animó a decir. El taxista no contestó. «Perdón, señor», y no obtuvo respuesta. Entonces la mujer alzó la mano para tocar el hombro de aquel conductor que nunca lo consiguió. Su propia mano, la que había levantado, la asustó. Su mano
era la de un muerto, huesuda, pálida, como la del taxista, y fría, como todo su cuerpo. Alzó la otra mano, la contempló con el mismo horror. ¡Dios! ¿Qué está pasando? Entonces el taxista se movió, giró lentamente el espejo delantero. Ana María pegó un grito cuando apareció en el cristal el rostro raquítico y deformado de lo que parecía ser el cadáver de una mujer. Cuando Ana María gritó, aquella imagen también lo hizo, y entonces supo que ese era su reflejo. No solo las manos se le habían marchitado, todo el rostro, y quizás también todo el cuerpo. Ana María quiso llorar, pero no brotaron lágrimas de sus ojos. El taxi se detuvo. Ana María miró por la ventanilla y estaba nuevamente en la entrada del cementerio de Chacarita. No hizo falta que le preguntara al chofer por qué habían vuelto al mismo lugar. Las voces que se escuchaban ahora eran toda la explicación que precisaba. Voces que provenían del mismo cementerio. Voces que repetían su nombre. Los muertos la estaban llamando y ella no se podía resistir. Ana María ya era una de ellos. Así como te lo conté, así se lo contó Ana María a sus hijos el día anterior a volver al cementerio y aparecer muerta sobre la tumba de su madre. ¿Coincidencia? ¿Delirio místico? ¿Leyenda urbana? ¿O realidad? Se dice que hay un portal en las puertas del cementerio, que hay un taxi esperando por vos. Incluso varios taxistas dicen haberlo visto. Un auto antiguo, un auto viejo. Nunca se ve al chofer. A veces aparece parado. Cuando se le acercan, arranca y se marcha. Las puertas del cementerio están esperando por vos. Tené cuidado cuando entres, pero sobre todo, tené cuidado cuando salgas. Todo comenzó hace años, en una noche fría y oscura, en el barrio porteño de La Chacarita. Alrededor de la 1 de la madrugada, un taxista estaba por culminar su jornada y enfilaba rumbo a casa. Mientras transitaba por desoladas calles linderas al necrosario sin que se visualizara un alma. Al pasar por la entrada del cementerio del oeste, para todos conocido como Chacarita, el más grande de Buenos Aires, una joven le hizo señas para tomar un viaje, pero el taxista se sentía cansado y decidió seguir camino. Sin embargo, segundos después, recordó a su sobrina de 17 años que 3 años atrás había sido violada y asesinada, y repensó en voz alta: pobre chica, no la puedo dejar ahí expuesta a no sé qué miserable. Entonces retrocedió y se arrimó hasta la chica, que tendría entre unos 18 y 19 años. El chofer, al ver su rostro mientras estaba en la vereda, percibió un hilo de frío que le recorrió el cuerpo y lo sobresaltó, pero no le dio importancia y la chica se subió al auto. Como cualquier pasajero, aquella joven tenía un rostro angelical, inspiraba pureza, de piel blanca y pálida, facciones finas, ojos muy grandes y azules, cabellos sumamente largos y un cuerpo delgado. Y lo más llamativo en la visión del taxista era que su cara parecía transmitir tristeza, que vestía un vestido blanco de encaje y de su cuello colgaba un relicario bellísimo que era un reloj de oro de época. El taxista, atento a la aparente tristeza de la muchacha,
Le preguntó el destino y ella respondió que la llevara a visitar 7 iglesias de Buenos Aires, sin especificar alguna en especial, sino que él mismo las eligiera. El taxista escuchó que su voz era suave, aunque sonaba angustiada, y con un timbre muy extraño, que le provocó sensaciones de miedo y misterio. Igual acató el pedido. Así la llevó a 7 iglesias diferentes y mientras el taxista esperaba y el reloj del taxímetro sumaba minutos, ella permanecía alrededor de 3 minutos en cada uno de los templos. Y cuando regresaba, su rostro mostraba una expresión de serenidad, aunque sus ojos irradiaban infinito dolor. Una vez que el taxista la llevó hasta la última iglesia, la chica se decidió a hablar. Discúlpeme si he abusado mucho de su bondad. Mi nombre es Alicia. No tengo dinero para pagarle ahora. Sin embargo, le dejaré este relicario de oro. E inmediatamente se lo quitó del cuello. ¿Y podría hacerme un último favor? Diríjase a la colonia Jazmines. Allí vive mi padre. Entréguele mi relicario y pídale que le pague su servicio. Sorprendido aún por esas palabras, el chofer escuchó otra vez a Alicia, quien con esa extraña voz y mirándolo agregó: dígale que lo quiero mucho y que no se olvide de mí. Ahora, ¿me podría dejar en donde me recogió, por favor? Desorientado, algo confundido, pero aceptando de hecho el pedido y sin preguntar, el taxista regresó hasta enfrente del cementerio, de donde Alicia se bajó. Como todo pago, se quedó con un relicario de oro que ella le entregó y que debía llevar, en otro momento, hasta la casa del padre de esa extraña joven, para intercambiarlo por el costo del largo viaje. De regreso a casa, el conductor se sintió mareado, con dolores muy fuertes de cabeza y su cuerpo comenzó a arder de la fiebre que minuto a minuto invadía su cuerpo. Ya en su domicilio, su esposa lo atendió y cuidó por 3 días, tiempo que tardó en mejorar de ese repentino malestar que lo mantuvo el mayor tiempo entredormido. Apenas al despertar y sentirse recuperado, el hombre comenzó a ir rememorando qué había sucedido en aquella última jornada laboral, y lo inquietó sobremanera el viaje de la chica, hasta que se acordó del relicario y reloj que la joven le había dado. Aún acostado, miró la mesita de luz y allí estaba, intacto, pero con un peculiar detalle del que no se había percatado. El relicario lucía sucio de tierra. Sin darle importancia, se levantó casi repuesto, lo tomó y se subió a su taxi rumbo a la dirección que la chica le había dado. En realidad, no tenía intención alguna de cobrar el viaje, sino de aclarar en su cabeza qué era todo aquello que había vivido aquella noche. Al llegar a la dirección indicada, notó que se trataba de una casa grande, de estilo colonial y vieja. Al tocar el timbre, un hombre de edad avanzada le abrió la puerta. Tenía aspecto de extranjero, alto y con los mismos ojos grandes y azules que Alicia. Incluso ese tinte de tristeza que los asemejaba. El chofer explicó: disculpe, señor, pero vengo de parte de su hija Alicia. Ella, días atrás, tomó mi taxi y me pidió que la llevara a visitar 7 iglesias y así lo hice.
Como no tenía dinero, me dejó su relicario como prenda para que usted me pague. Esas palabras, y al ver el reloj, hizo que ese hombre rompiera en llanto incontrolable. Sin esperar, hizo pasar al chofer y enseguida le mostró un retrato. Allí estaba Alicia, igualita a como lucía aquella noche que la llevó de ronda. «Ella es Alicia», dijo el taxista, y relató su extraño periplo. Mientras el rostro del padre se entristecía aún más. Luego le respondió: «No puede ser. Noches atrás ella cumplió 7 años de fallecida. Murió en un accidente automovilístico y el relicario fue enterrado con ella y el mismo vestido». Así, mientras el hombre no paraba de llorar y le pedía perdón a su hija por no realizarle una misa en su entierro, el taxista amplió su mensaje: «Señor, yo la vi, yo hablé y conviví con ella, y me dijo que lo amaba mucho y que no se olvidara de ella». El papá de aquella joven que decidió saludar desde el más allá a su ser más querido, recompensó generosamente al taxista por el noble gesto de llevar a su hija a aquellas iglesias y acercarse a entregarle el relicario. Quizás la mejor prueba de amor que esa chica pudo hacer por su padre era volver desde el más allá y dejarle un mensaje. El taxista no pudo creer todo lo que ese hombre le estaba diciendo, tanto así que enloqueció al imaginar el rostro de Alicia.